Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más a través de nuestra página en Facebook de La Voz del Pueblo. Les saluda su servidora Mariana Trujillo y está Teresa Reyes también. Estamos las dos transmitiendo el día de hoy desde Facebook. Estamos haciendo unas modificaciones al noticiero de radio, pero bueno, pues estamos aquí. Agradecemos a toda la comunidad que ya nos está acompañando en esta transmisión en vivo, reaccionando y compartiendo pues esta señal. Muchas gracias. Hoy tenemos un noticiero fabuloso. La verdad es que tantas cosas que tenemos que el día de hoy platicar. Y bueno, pues Tere, muy buenos días. Efectivamente, tenemos mucha información y bueno, aquí lo importante pues es que demos las notas más relevantes porque tenemos chisme en el tema de pues todo lo que están haciendo estos políticos. Vamos a iniciar con una nota que pues ha sido tendencia ya a lo largo de pues el día de ayer, que pues bueno, vuelven a ser de las suyas estas diputadas y bueno, pues durante la emisión del podcast titulado Descasadas, las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares emitieron una serie de comentarios despectivos y burlas dirigidas hacia las personas adultas mayores en el material audiovisual. Las legisladoras utilizaron expresiones como que los viejitos huelen a baúl del recuerdo y ya se están pudriendo, además de emitir mofas sobre sus padecimientos de salud y vida personal, generando un fuerte rechazo en redes sociales. Este incidente, hay que hablarlo así, expone la vulnerabilidad comunicativa en lo que incurren las figuras públicas cuando intentan crear contenido de entretenimiento o humor, sin delimitar los marcos de respeto y ética institucional. Hay que decir y quedar claro que son figuras públicas, que son servidoras públicas, y que entonces en este contexto, cuando salen y dan este podcast, que está bien, o sea, si tú eres influencer o tú eres youtuber o tú estás en el tema del entretenimiento, pero no tienes ningún cargo público, se vale, no hay ningún problema. El problema viene cuando eres servidor público. No te Pues es que finalmente tienes que delimitar lo que es tu opinión personal de lo que es tu trabajo, y finalmente esto lo único que nos dice es cómo son también como personas. Yo creo que cuando salen a campaña y parte de lo que hacen es este tema de los adultos mayores y los apoyos que da el gobierno y demás, y llegan a pedir el voto, pues mucha de la base militante del partido Morena pues son los adultos mayores. Es más, es prácticamente su bandera de inicio como partido. Entonces, cuando estas diputadas atacan justamente a este sector y demuestran que como personas los adultos mayores, para ellas, pues se refieren a ellos como de forma despectiva, pues es bien complicado que puedas hacer algo al respecto, ¿no? Digo, siempre es bueno ofrecer una disculpa cuando te equivocas, pero ya dijeron su verdadera forma de ver a los adultos mayores de Puebla, ¿no? Y del país. ¿Tú qué más viste? Me parece, o sea, es algo importante decirlo. Creo que las posturas que ellas dan con respecto a los adultos mayores, porque hay que decir que hay fotillos por ahí, ¿eh? O sea, se habla mucho de que según
vamos a decirlo, porque nosotros, hay que decir, esto no lo decimos nosotros, lo hablaron ellas en su podcast, y pues en el momento en el que ellas hablan y dicen, guácala, qué asco, los viejitos y lo que quieran, al final del día, pues habría que preguntarse varias cosas ahí de fotillos que por ahí han salido, ¿no? ¿Qué te parece, Mariana, si vemos un video para que los que no se acaban de la nota puedan saber exactamente de qué estamos hablando? Perfecto, vamos. Poblanas, Ney Salvatori y Grace Palomares se burlaron en su podcast Descasadas de los cuerpos de los hombres maduros. Los grandes ya huelen diferente. Ya su piel huele diferente. Ya su piel se siente diferente. No, deja eso, te Ya lo es piel de viejito. estás pudriendo. Güey, es que te lo juro. Mira, ¿Sí los ves? ya A los 40, de los 40 a los 47 tiene su pecho de paloma socarera, Ajá. o sea, desde acá, así. Pero ya a partir de los 50 esa panza desciende y Desciende y queda se vuelve una como un bola. tubo, güey, y se queda una bolita. ¿Creen que si esto mismo hubiese sido dicho de las mujeres, la reacción de la sociedad hubiera sido la misma o hubiera sido de misoginia, de violencia de género y de objetivización? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué la sociedad permite hablar de los hombres de esta manera? ¿Qué visión del ser humano hay atrás de esos comentarios? ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? O sea, la realidad es que está bien complicado porque están haciendo unas declaraciones que dices, bueno, son servidoras públicas, caray. O Ahora, sea, algo bien importante, Mariana, esto no quiere decir que se deba prohibir la gente de la que piensa, que se deba coartar la libertad de expresión. Todos somos libres de decir, dar nuestra opinión sobre el tema que sea, pero una vez que tienes el derecho de exponer y de hablar lo que tú piensas, tienes la obligación de asumir las consecuencias. Eso también es bien importante que lo sepan, porque no porque ellas se equivoquen, ahora vas a decir, es que los diputados no salgan a hablar, no, pues salgan, pero se asumen las responsabilidades cuando quieren ser youtubers y cuando se exponen a decir cosas de este tipo, ¿no? Sí, es que completamente de acuerdo. Me parece que no estamos o sea, nadie está sacrificando a la gente porque explique o porque diga este tipo de cosas, porque al final del día eres libre de expresarte de la manera que tú quieras. El tema acá principal, más bien, es el hecho de cómo están manejando ellas la situación por ser servidoras públicas. O sea, si no fueran servidoras públicas, créanme que no habría ningún inconveniente. Al final del día, son personas que están haciendo un podcast, están trabajando en la industria del entretenimiento, pero cuando tú ya estás hablando de un tema más específico, como es el tema de hablar de esta forma de los adultos mayores o de las personas que tienen cierta edad y eres servidor público, ahí es a donde viene el debate. Ahí es a donde viene el hecho de cómo es, qué sanciones también. Vamos a hablar ahorita del siguiente tema porque es importante tocarlo, donde, pues bueno, al final tenemos que hacer esto es inaceptable. Más bien el tema es que es inaceptable que representantes populares cuyo sueldo, porque hay que decir, cuyo sueldo y responsabilidad emanan de la ciudadanía y utilicen espacios públicos o digitales para denigrar, uno, a los adultos mayores. Y el humor nunca debe de convertirse en un pretexto para hablar de esa forma, y menos aún cuando provienen, lo hablábamos de esta situación, pues, de gente que es servidora pública. Y después de eso, pues resulta que a regañadientes se disculpa la exlocutora de Morena, pide disculpas, y Grace Palomares guarda silencio tras la ola de indignación provocada por sus declaraciones en el podcast Descasadas. La diputada Nayeli Salvatore emitió un comunicado
ofreciendo disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos, aunque argumentó que sus palabras fueron mal interpretadas y sacadas de contexto. La postura se dio luego de que la dirigencia estatal de Morena se deslindara formalmente de los dichos de ambas legisladores y ofrecieron una disculpa pública a nombre del partido, mientras que la diputada Graciela Palomares no ha fijado una postura respecto al tema. Pues ya tenemos el comunicado de Grace. No sé si quieras que primero veamos el comunicado de Morena, que a mí me parece muy interesante porque justamente hacen este señalamiento, y ya lo ponemos en la pantalla. Hay uno que te pueda mandar, que también donde ya sale Grace, ya hizo un video. Ya lo tienes. A ver, yo creo que vemos el del comunicado. El comunicado escrito de Grace. Va, hacemos el... Ahí está. Lo puse en pantalla. Ya está. Ya lo puse. Y bueno, pues el comunicado dice de la siguiente manera: en relación con los comentarios realizados durante una conversación transmitida en el podcast Descasadas, considero importante dirigirme a la opinión pública y en especial a las personas de la tercera edad. Quiero expresar una disculpa sincera a quienes se sintieron agraviados por la interpretación que se me generó a partir de mis palabras. En ningún momento existió la intención de ofender, descalificar o menospreciar a las personas de la tercera edad ni a ningún grupo en situación de vulnerabilidad. Los comentarios fueron emitidos dentro de un espacio de opiniones personales y que me han sido compartidas por otras mujeres. Sin embargo, reconozco que al ser descontextualizados, dieron lugar a una interpretación distinta a la intención con la que fueron expresados. Como diputada local, tengo la plena conciencia de la responsabilidad que implica cada una de mis palabras. Por ello, reitero mi respeto absoluto hacia las personas de la tercera edad, de compromiso que también se ha reflejado en mi labor legislativa mediante iniciativas y puntos de acuerdo, encaminados a fortalecer sus derechos, su bienestar y su acceso a mejores condiciones de atención. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Puebla para impulsar acciones que contribuyan a una vida digna, segura y con mayores oportunidades para las personas adultas mayores. Confío en que el diálogo, el respeto y los hechos siempre serán el mejor camino para construir una sociedad más justa e incluyente. Pues volvemos a ver esta forma de justificar los errores tipo esta Pilar de Baja California, ¿no? La gobernadora, donde apelas a que descontextualizan, a que no es nada más nos puede decir que ellas no eran las que fueron apelas a que descontextualizan, aunque cualquier artimaña de esas para justificar algo que salió de sus bocas y que finalmente pues sí habla de cómo ven ellas a la gente mayor. Sí, efectivamente, y me parece algo delicado el hecho de que ahorita salgan queriendo como componer esta parte que es evidente, o sea, no fue una declaración cualquiera viniendo de un servidor público. Por eso hacemos estos comentarios, porque al final todos tenemos el derecho de realizar contenido de la manera que tú quieras. Eso es algo que no está a discusión. El tema es de quién viene y el cómo están tratando el tema. O sea, porque al final del día, hablar de ese tema de esa manera, cómo lo tocaron ellas, o sea, sí está grave. Entonces, sale Grace a pedir también ya lo que es la disculpa. Tenemos, este es el que dices de Morena, no, el de que dices de Nay. Te paso el de Morena. El de Morena.
Aguántame la tecnología. Y bueno, pues vamos en lo que conectamos con el comunicado. Pues bueno, acá también hay que decir que es un tema donde esperemos que ahora sí el Congreso, porque se le ha cuestionado, y en una rueda de prensa de la mañanera del Congreso, el presidente Pavel Gaspar se le cuestionó del por qué no había sanciones para la diputada Nay Salvatori. Ojalá ahora sí, y él lo dijo, pues es que pues tienen derecho a hacer, o sea, ella antes de ser diputada era pues casi influencer y pues lo que haga fuera de eh, casi no nos compete, ¿no? Pero ¿qué creen, señores? Que sí, porque al final del día es una servidora pública. Es que, ok, déjenme. Ujú. Vamos a el comunicado de Morena. Listo. Vamos a leer el comunicado de Morena, donde están saliendo a disculparse. En relación a los comentarios realizados durante una conversación transmitida en el podcast Descasadas, considero importante dirigirme a la opinión pública y en especial no, este es el de, ujú, es el que ya di. Ujú. Bueno, ahorita lo leemos. El tema es que, o sea, sí es importante aclarar esta situación. Ese es el problema, porque al final no acabamos de salir de una cosa cuando ya estamos en otra. Acá dice, a la opinión en general a las y los ciudadanos del Estado de Puebla, a los adultos mayores, a la opinión pública, en virtud de los comentarios vertidos de la que suscribe en mi podcast en YouTube denominado Descasadas, y a pesar de que fueron vertidos en mi libertad de expresión como un derecho humano, considero que fueron malinterpretados y usados por una narrativa dirigida en contra de las personas adultas mayores que en justa razón se sintieron agraviadas como resultado este es el que ya había dado Nay Salvatori. Morena también hizo el que leí fue el de Grace Palomares, el de en relación a los comentarios realizados. Ese fue el de Grace Palomares. Nay Salvatore salía a dar su comunicado y ya tiene postura también. De hecho, el día de ayer también se hizo la postura de parte de Morena, donde pues también. Si quieres lo leo. A Dice ver. pronunciamiento público Entonces lo leo. y Dice deslinde pronunciamiento ético. público Desde la y militancia de base colectiva de feministas desde de la la militancia izquierda de del base 19 de colectiva de marzo y feministas los de la cuadros izquierda del 19 de marzo comunitarios de y los Morena cuadros en Puebla, a la comunitarios de Comisión Morena en Nacional de Puebla, Honestidad y a la Comisión Justicia Nacional de de Honestidad y Morena, Justicia al de Instituto Morena, Nacional de al Formación Instituto Política, Nacional de al Formación pueblo, al Política, pueblo de Puebla y a la al opinión pueblo de pública. Puebla y a la Frente opinión a pública. la Frente a la frivolización de la política y frivolización la de la política y la gerontofobia, gerontofobia, autocrítica, autocrítica, dignidad popular y ética dignidad popular y revolucionaria, ética quienes revolucionaria, suscribimos el presente quienes posicionamiento militantes de base, defensores de derechos humanos, suscribimos feministas el populares y presente cuadros territoriales de la Cuarta Transformación en el Estado de posicionamiento Puebla, expresamos militantes de base, nuestro más defensores de derechos humanos, categórico rechazo e más inhibición y categórico deslinde rechazo ético e y ideológico deslinde ante las ético e expresiones ideológico clasistas, ante las gerontofóbicas y de desprecio expresiones clasistas, gerontofóbicas por representantes populares de nuestro movimiento, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, en sus espacios digitales. La cuarta transformación no
y a esta servidora, que en general sus escándalos más fuertes son los de Nay Salvatori siempre. Es muy polémica. Y ella argumenta que con sus 3 millones de seguidores, pues Se justifica. se justifica. O sea, porque eso es lo que quieren sus 3 millones de seguidores. Esa es la realidad. Y en otra parte vamos a pasar aquí, pues ya cerrando este tema, lo único que podemos decir es que ojalá y en los próximos cargos, hay que decirlo, en los próximos cargos públicos, que ahora viene una contienda muy fuerte para el 2027, ojalá puedan tomar conciencia y ahora sí no promover a diputados o a funcionarios que no están a la altura de los cargos, que no están en el nivel que necesita México, que no están en esta parte del compromiso con la gente. Porque si tú utilizas una red social para hacer el bien y para ayudar a la gente y para crear un contenido de valor, está perfecto, porque no estamos peleados con las redes sociales, al contrario, las redes sociales hoy nos llevan a ver cosas que antes estábamos ciegos, pero tenemos que utilizarlas con responsabilidad y para un servidor público tiene que ser más responsabilidad. Las puede utilizar para hacer cosas que realmente beneficien a la comunidad, al pueblo, a la gente, no para crear polémica de un tema que al final del día habría que preguntarnos cada una de ellas que juzgó de una manera despectiva a los adultos mayores. Habría que ver entre rascando el pasado que hay por atrás. Se los dejo de tarea. Y bueno, por otra parte, vamos a pasar al tema donde García Parra se está posicionando en el radar nacional. Lo coloca CIE, lo coloca entre los 50 políticos con mayor proyección del país. Y pues bueno, el coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, fue incluido por la revista Campaigns Elections México dentro de su selección de los 50 jóvenes políticos más influyentes y con mayor proyección en el país para 2026. La publicación especializada destacó su posicionamiento estratégico y potencial político. Pues, ¿qué decir de esto? Pues, al final del día, habría que ver el trabajo que está haciendo, habría que ver los cuestionamientos del cablebús, habría que ver las respuestas de la gente con respecto a todo lo que está pasando. En mi opinión, pues es un buen reconocimiento. Sin embargo, más allá de la lista o mediciones de proyección pública, el verdadero indicador del desempeño de cualquier funcionario debe reflejarse en resultados concretos, en eficacia administrativa y en soluciones reales de las demandas ciudadanas. Pero a ver, realmente, ¿cuáles son las virtudes de José Luis Parra cuando estamos viendo cómo le fue cuando estamos viendo los datos sobre cablebús que finalmente no dijo nada, no pudo justificar el 1.700.000 pesos que ya se ha gastado en un cablebús que todavía aparentemente no se empieza a construir, aunque vemos las obras. También este tema de San José Chiapa, que no terminan de poder explicar cómo van a hacer para que no contaminen el agua, el aire y la tierra de San José Chiapa, no han explicado el aire y la tierra de San José Chiapa, no han explicado, ni siquiera han entregado los reportes, qué tantas cosas se van a hacer ahí.
O sea, de impacto como por qué lo están quién lo está perfilando cuando ambiental, no en se el sabe a colectivo ciencia de cierta que en la cosas mente de la gente, pues no es alguien que esté dando resultados, más bien está justificando todos los proyectos que hoy los poblanos no aceptan y que no no justifican aceptan y que no con la información que justifican. se tiene. Completamente de acuerdo, Tere, y me parece también algo grave, porque fíjate, ayer tuve una conversación riquísima en el sentido de cómo la ciudad está en una situación de inseguridad, de el tema donde están haciendo proyectos como el cablebús, que lo que decías, de cómo justificas un proyecto de 7,000 millones de pesos cuando en realidad estás viendo que el transporte público es deplorable, las paradas del transporte público, o sea que de repente ves también el tema del ruta, que necesita mantenimiento, que necesita pues más camiones, que necesita que se ponga atención ahí. Sin embargo, están más preocupados por un proyecto millonario. ¿Cuál? Yo preguntaría ahí qué hay detrás, por dónde va el asunto. Porque si entonces estás hablando de que le haces, tomas en cuenta a la gente, y a mí algo que me puede desde hace días, lo tengo que decir, es cómo pueden decirle a la gente y tratarte, perdón, lo tengo que decir, como estúpido o como estúpida, en el sentido de, es que ¿por qué vamos a explicarlo si no nos entienden? Me parece grave las declaraciones que hay. Y esto no viene desde un gobierno solamente local, si desde la cabeza la señora presidenta tiene una manera de visualizar a la ciudadanía, a la gente, como, o sea, pues no es lo que, casi no es lo que tú quieras, es lo que aquí se dice. Entonces, ella dice que no hay autoritarismo, que hay un gobierno democrático. ¿Realmente hay un gobierno democrático? ¿Realmente está habiendo una participación ciudadana real? Nos están tomando en cuenta nuestras opiniones. Habría que preguntarnos esa parte. Habría que preguntarnos esta parte de por qué nos están tomando como personas tontas que no podemos pensar y que no podemos analizar la información que nos están dando, y que cuando no solamente gente preparada está diciendo que el proyecto del cablebús no es viable. Cuando la ciudadanía misma en redes sociales, ellos dicen, es que en la manifestación, bueno, vean las redes sociales, caray. Chequen si en las redes sociales toda la gente que opina está a favor del cablebús, porque desde el análisis que nosotros hacemos, la mayoría de la gente no está a favor del cablebús. Entonces, vamos a hablar que tú posicionas a un político, ¿desde dónde? Desde lo que dice quién es. ¿Una revista? ¿Un medio de espectáculos? ¿Un medio de dónde posicionan a una persona? ¿Por su trabajo? ¿Cuál es bueno, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el trabajo de García Parra? ¿Qué ha hecho? Justificar las obras del gobierno. Pero en general su cargo, esa coordinación fue creada en este gobierno. Y esa coordinación, ¿cuál es su función? Esa. ¿Nada más? Pues sí, tú le ves otra. Es como relaciones públicas del gobernador. O también vemos cómo se encargan de mandar gente táctica a las marchas o a las manifestaciones y demás, pues, ¿de dónde sale?
Y habría que preguntarnos todo eso, señores. También están vigilando a los activistas, si son del PAN, si son del PRI, si son de dónde, ¿no? O sea, todo eso finalmente es algo que todos queremos saber, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué están vigilando a los activistas, a los reporteros? Es que vamos a más al fondo. O sea, hablábamos de por qué lo hacen, porque nos volvemos incómodos para sus intereses. Porque hablar de temas incómodos hoy en día, para los que nos dedicamos al tema de comunicación, periodistas y todo el gremio, nos volvemos incómodos si lo hablamos. Por eso, como dijera el dicho, calladito te ves más bonito. Entonces es mejor callar para que tu vida no peligre, para que no tengas ningún problema político, para que no te cierren puertas. Entonces, si es algo grave y es algo delicado, porque al final del día estás hablando de que hoy en México están coartando la libertad de expresión. Porque hoy en día posicionan a alguien en un lugar, es que vea a este político, no, bueno, mira, está haciendo, pero ¿qué está haciendo? Quienes viven, en este caso, quienes vivimos en Puebla, lo estamos viendo. No hablamos por decir algo al aire. Y no estamos tampoco, es una situación que desde nuestras opiniones simplemente nos cuestionamos qué se está haciendo. Pues están haciendo relaciones públicas. No, O sea, realmente están tratando de seguir manteniendo una base electoral, pero haciéndose famosos y vamos, finalmente es un claro ejemplo, Grace Palomares, Nay Salvatori, y no se nos olvide la nota de la semana pasada, donde vemos también a una diputada federal pavimentando, las calles o regalando pan afuera del niño poblano. Se les olvida que ellos son gobierno. O sea, se les olvida que ellos hoy tienen que dar resultados, que hoy tienen que informarle a la gente cuáles son los proyectos en Puebla. No salimos de uno cuando ya están en otro, ya están hablando del popoísta, ya están, o sea, no terminan de concretar y siguen, ya están hablando de la venta de acaso de la plaza, o sea, dan tumbos, pero no informan de qué se trata, qué estamos haciendo, para con qué finalidades de desarrollo, qué impacto va a tener en Puebla, cuánto dinero o cuánto le va a beneficiar a Puebla para otros proyectos. O sea, hay tanta información que dar a los poblanos y realmente todo es política ficción. O así por lo menos creo que es el sentir de muchos de los que vivimos hoy en Puebla. Pues para terminar con este tema, lo único que hay que decir es que habría que cuestionarnos más a quién posicionamos, habría que cuestionarnos más qué se está haciendo en Puebla también. Les voy a decir algo, ayer en un viaje que tuve, platicaba con una persona que me estaba platicando la gravedad de los 217 municipios de Puebla, en cuestión de seguridad, en cuestión de muchas cosas, que algunos ni siquiera tienen presidente municipal o presidente de una junta auxiliar. Una, porque se fugaron, porque están prófugos, así, y lo estábamos platicando, me lo estaban platicando, y otro, porque a veces esos lugares no, sus costumbres son de que el gobierno lo tienen que llevar los mismos pobladores todavía. Pero la gravedad de la situación es que de esos 217 municipios, 8 municipios son los que no han querido como entrar a un tema de que se hable de el tema de seguridad, para que les abran la conciencia y también
pues puedan ir como viendo la situación que estamos viviendo hoy en Puebla y sobre todo pues en temas de seguridad, que denuncien, que digan lo que está pasando en su entorno, crear esa conciencia que se necesita pues para ir mejorando toda esta parte de delincuencia organizada, de fraudes, de extorsión, de cobranza de piso, toda esta parte, pero a la gente todavía le sigue costando trabajo y hay municipios donde pues no les conviene que vayan a hablar de estos temas. Pero a lo que voy con todo esto, hay tantas cosas que se tienen que cuestionar y trabajar. Están más preocupados en un tema de cablebús, en un tema de una mega recicladora, en un tema en el Congreso con lo de infancias trans. Están más preocupados por temas que no tendrían que estar tratando ahorita que por otros temas que realmente son más relevantes, como la seguridad en Puebla, que está terrible, y como el tema también, pues, de esta situación, de qué están haciendo sus presidentes municipales, como por ejemplo el que tenemos en Puebla Capital. En fin, 8:09 a.m, vamos a la siguiente nota. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, CDH, emitió medidas cautelares tras documentar agresiones y privación de insumos básicos en contra de 2 estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo. Las jóvenes denunciaron haber sido sometidas a jornadas extenuantes de ejercicio en la madrugada, así como a la restricción de agua y alimentos como parte de las denominadas novatadas. Y seguimos con el tema de las novatadas. Es una costumbre de toda la vida en las escuelas. Hay unas que lo han ido haciendo como más sutil, pero se da en todas. Entonces, yo creo que son de esos usos y costumbres que hay que erradicar, ¿no? O sea, no es la forma de hacer fuertes o de darle la bienvenida a las nuevas generaciones. Indiscutiblemente creo que hay formas mucho más sanas y útiles y se hace en todos lados, se hace en el deporte, se hace en las escuelas y no estamos midiendo las complicaciones. Qué lástima que tenga que morir alguien para que pongan cartas en el asunto, ¿no? Desgraciadamente así es, qué lástima. Bueno, ya ahorita, por ejemplo, con el tema de las escuelas militarizadas, se hace la prohibición, se dice que ya no van a estar en función y sobre todo que todos esos niños o todos esos adolescentes se van a escuelas, se van a reubicar. Pero a ver, ¿de verdad todas tenían la misma logística? ¿Todas eran iguales? O sea, ¿se hizo un análisis o solamente se reaccionó? Porque a lo mejor con solo cambiarle el nombre y quitarle este estatus de militarizado, pero a lo mejor tenían buenos planes de estudios, pero además a lo mejor tenían una buena forma de disciplina, valores. O sea, generalizar y poner a todas en el mismo costal es la solución. Y estos papás de estas escuelas donde sus hijos estaban contentos porque sí daban el servicio que ellos estaban buscando, ya también las van a quitar. O sea, ¿por qué reaccionar o sobre reaccionar cuando finalmente la SEP tendría que haber tenido ya o sea, un análisis y un estudio de cómo funcionaban estas escuelas? Todas estaban reguladas por la SEP, o sea, no es algo que en teoría ellos no supieran que estaba sucediendo, sino como cada año les renuevan la tarjeta para que puedan seguir trabajando, el permiso. Creo que ahí es un tema un poco delicado en el sentido de que al final del día es más fácil que tú tomes la decisión de quitar algo, porque la realidad es que ¿cómo se llama? Si te molesta algo, lo vas a terminar quitando porque no te vas a dar el tiempo y vas a tener ese cuidado de ir
y verificar cada escuela, porque implica tiempo, implica dinero, implica que salgan a relucir también cosas. Tanto, como dices, no todas las escuelas son iguales. Pudiera haber escuelas que eran muy buenas y que al final el plan de estudio para los chavos, porque también hay que decir, ahora quieren que las escuelas sean muy blandas y no quieren tampoco que los estudiantes sufran. Fíjate, ayer venía hablando con una maestra y ella me estaba diciendo de la gravedad del asunto, cómo las mamás llegan a las escuelas y ya no les puedes decir absolutamente nada porque si no voy a demandar a la escuela. Es que cómo le están haciendo eso a mi hijo. Es que ya no quieren ni siquiera que la escuela les ponga un límite a los escuincles. Y hay que decirlo así, señoras y señores. O sea, los niños, los adolescentes requieren límites en la vida. Y si no se permite que se supone que dicen, bueno, la escuela y la familia, pues tienen que ir de la mano. No todo lo podemos cargar a la escuela, no todo lo podemos cargar a los padres de familia. Tiene que haber un equilibrio para que la escuela haga su chamba y en casa también como papás hagamos nuestro trabajo. Un trabajo que hoy en día se está perdiendo por todas estas iniciativas de, es que el niño tiene derecho a esto. No estamos hablando de que no sea bueno, pero hasta qué punto ha llegado a afectar en la educación de los niños y que ahora el niño, es que si no me gusta, yo te demando. ¿De qué estamos hablando? O sea, de que entonces las futuras generaciones, ¿qué clase de adolescentes, qué clase de niños van a ser? Qué preocupante en 10 años tener niños que no tengan límites, que no tengan reglas, que no tengan idea también de educación, ni de cultura, ni de valores. Qué fuerte. ¿Ese es el México que queremos? Habría que preguntarnos ahí esa parte de qué están haciendo. Hasta dónde como padres estamos deslindándonos de la responsabilidad, hasta dónde en este afán de ser amigos de nuestros hijos estamos olvidando que amigos puedes tener en todos lados, pero papás solamente dos. Que tus abuelos son tus abuelos, pero tampoco son los que te tienen que educar. O sea, creo que tenemos que regresar a la base de la familia, volvemos a lo mismo. Y obviamente la SEP y los que están a cargo de las escuelas públicas y privadas, pues tienen que hacer su trabajo de revisar que realmente las escuelas sean seguras para los niños. Escuchamos muchísimas iniciativas sobre el bullying y que los espacios seguros y todo ese rollo. Cada semana un diputado se le ocurre una nueva iniciativa, pero realmente conocen las escuelas, van o solamente regalan pintura para que las pinten, pero conocen en qué estado se encuentran cada una, conocen realmente las necesidades, hablan con los directores de las escuelas, hablan con los coordinadores, hablan con todas estas estas personas que que tendrían que estar encargadas de el buen funcionamiento de las escuelas públicas y privadas. Yo la verdad cada día me doy cuenta de que solamente lanzan iniciativas por lo que alguien dijo, por lo que ellos creen, porque tienen que lanzar una iniciativa y es la iniciativa fácil, ¿no? Pero que realmente lo vemos con la ley de infancias trans. O sea, ¿con cuántos directores de escuelas han hablado? ¿Con cuántos psicólogos? ¿Con cuántos neurólogos? ¿Con cuántos psiquiatras? ¿Con cuántos rectores de universidades? ¿Con cuántas organizaciones de padres de familia? Para poder llegar a conclusiones mucho más claras, inclusive con cuántos adolescentes que pudieran estar en una situación así. Volvemos a lo mismo. Crear leyes por crearlas o por subirte a una tendencia son las soluciones que necesitamos en México. Y parece que los diputados están más interesados en hacerse los chistositos y famosos que por dar resultados. Y eso creo que no se lo merecen los poblanos.
Completamente de acuerdo, Tere. Creo que hay que trabajar mucho en esta parte con este gobierno que está haciendo, pues, no cosas tan acertadas ni tan atinadas. Desde la cabeza principal, que es la presidenta, no se está viendo realmente que ella lleve el mandato de un país. Realmente, perdón por lo que voy a decir, pero se habla mucho de que ha sido muy manipulada y por Andrés Manuel López Obrador, que al final se ve en sus discursos cuando dice el presidente, señora, o sea, usted es la presidenta, señora, o sea, usted lleva a cargo un país y todavía le sigue diciendo presidente. Entonces ahí vemos cómo está esa parte donde ella no ha podido quitarse esa sombra y eso ha afectado no solamente afecta a todo el país con esta situación donde si desde la cabeza vamos, pues lo digo por esto, porque si desde la cabeza vemos que las cosas están mal, pues imagínense, diríamos, todo lo demás. Pues finalmente se les sigue olvidando que gobiernan para todos y que cada buena o mala decisión impacta en la vida de una persona. Somos más de 130 millones de mexicanos. Cada decisión que toman nos impacta. Cada política pública que no funciona nos cuesta dinero a todos. Cada ocurrencia, cada declaración, o sea, todo eso va desvirtuando y va afectando a la ciudadanía. Entonces yo creo que todo esto que está pasando debería de ya hacer un alto y ponerse a reflexionar, a ellos que les encantan las asambleas, ponerse a reflexionar qué verdaderamente están haciendo por el bien de México. Y no hablamos nada más de las estadísticas macro y de la inversión y demás, porque si esa inversión llega a costa del abuso hacia los ciudadanos, realmente vale la pena, realmente entendemos para qué lo hacen o por qué lo hacen. Si te vas a acabar el agua, si estás haciendo invisible a una población, si estás poniendo una vía de transporte que sabemos que no le va a servir a Puebla por las condiciones y por lo poco que han informado. ¿Por qué no crecer los sistemas que hoy ya tenemos, arreglar las calles? Mira, en el Estado de México, el simple arreglo del periférico le ha restado a la gente, o sea, el periférico de la Ciudad de México era un camino por la luna, igual que los caminos de aquí. Arreglaron para el Mundial el periférico, todo el Estado de México hacia Ciudad de México, y eso le ha ayudado a la gente a ahorrarse 50 minutos de tráfico todos los días. Claro, porque esa zona era como dicen, una zona de guerra casi casi. Y aparte esa zona estaba en tan mal estado que justo por esa situación, tiro por viaje había accidentes. O sea, realmente era un caos esa parte del periférico en Ciudad de México. Entonces era una situación donde tú decías, bueno, ¿y ahora por qué te tienes que hacer tanto tiempo? Porque de un recorrido que te haces 10 minutos, a veces hasta hora y media te puedes llegar a hacer. Pero a lo que vamos es con esto, y esta nota va muy relacionada ahorita a lo que estamos tocando, que es que el gobernador Alejandro Armenta cuestiona la postura de la oposición referente al proyecto del transporte del cablebús. Hay que hablar que el gobernador, lo que él dice es, bueno, a ver, ¿por qué la oposición, por qué el PAN dice, estamos en desacuerdo con el proyecto, pero por qué no vieron que cuando se hizo el sistema de ruta también hubo tala de árboles, también hubo, a ver, sí, estamos considerando que efectivamente hubo una situación ahí, pero no es lo mismo que era un sistema de transporte que era necesario para la ciudad por todo este crecimiento de la población que ya
hay en este momento, en ese momento se empezaba a notar y al final del día es un sistema de transporte que hoy en día es funcional y que al final del día el cablebús viene siendo un sistema de transporte que no es funcional para Puebla. Porque si fuera funcional, no estaríamos cuestionando esto, el cablebús. O sea, me refiero, si fuera funcional el cablebús, ¿por qué vas a estar cuestionándolo? Es un sistema de transporte que va a beneficiar a mucha gente. El tema son las condiciones del proyecto. El tema es que dicen, es que en México, pero ¿dónde está puesto el cablebús? ¿En qué altura? Todas esos cuestionamientos que a veces no nos hacemos. Y justo esta es la parte importante donde también pues viene ahí el que nos echamos la pelotita, tú me dices, yo te digo, y es que el PAN, y es que el PRI, y es que no sé qué. Señores, ¿quién lleva como dicen, quién lleva ahorita el mandato en México? Y aún así, Mariana, ¿cuánta información podría tener hoy el gobierno de Puebla sobre todos los cuestionamientos? Justamente se hicieran estudios de análisis sobre cómo ha sido la vida de la gente que vive cerca del cablebús. ¿Qué pasa con las ondas magnéticas? ¿Qué pasa con esta situación donde se sentían invadidos en su privacidad porque pues pasan por encima de sus casas? O sea, ya debería de haber un análisis sobre todo ese tipo de temas que a lo mejor le servirían al mismo gobierno para justificarlo. El problema es que no quieren dar información de nada, ni de lo bueno ni de lo malo. Son 5 años que la información no tenemos información de nada, todo está oculto. Claro, pues porque al final del día no conviene que se haga pues un análisis profundo. O sea, y yo lo entiendo, o sea, al final de cuentas, si verdaderamente fuera o sea, algo que el poblano necesitara, seríamos los primeros en festejarlo. Es que, exacto, a eso íbamos. El problema es que no es un proyecto que realmente se requiere. Y bueno, pues ya pasando a otros temas, también vamos a hablar de esta fusión que hace el gobernador Alejandro Armenta y el senador Ignacio Mier, donde sostienen un encuentro de trabajo en el que refrendaron su compromiso de coordinar esfuerzos en favor del desarrollo social y la agenda legislativa del Estado. Ambas figuras políticas destacaron la necesidad de priorizar la unidad interna y la gestión de recursos federales para consolidar proyectos prioritarios en los municipios poblanos. Pues bueno, una reunión bastante efectiva. Una más. Una más. Entonces, pues bueno, vamos a decir que, pues, bueno, vecinos de la colonia Resurgimiento piden información sobre cablebús en Puebla. Lo mismo, volvemos a hablar del tema, pues ellos hablan de qué es lo que está pasando con sus viviendas, qué va a pasar con las viviendas, qué va a pasar con toda esa zona. La gente está preocupada, señores. La gente está preocupada por todos estos proyectos que se vienen, de qué tanta afectación van a tener. Y se está viendo. Entonces, es un tema cuando te dicen, oye, pero es que no, nada más 10 salen a... ¿Viste la marcha que hubo en el fin de semana de Palestina? Que alguien me explique. O sea, teniendo tantos problemas en México, teniendo tantas afectaciones en México, que quieran seguir con esas agendas que ni siquiera nos pertenecen. Digo, o sea, yo creo que tendrían que haber visibilizado más esta manifestación de los vecinos del Resurgimiento, que además estuvieron
hicieron esta manifestación, pero ya tienen ahí en la zona donde ya empezaron a no construir, tienen sus lonas, están haciendo preguntas, y ahí están aparentemente solos, y de repente vemos eso. O sea, no tiene sentido, pero además una agenda nacional, porque no solamente se dio en Puebla, aunque sale muy poca gente, es extraño que de repente se organicen a nivel nacional para hacer este tipo de marchas, ¿no? Es que viene más de fondo, ¿eh? Sí hay un tema por ahí que hemos estado, bueno, yo he analizado y al final del día, después le vamos a hacer un programa de esto, porque efectivamente, fíjate, yo también cuando veo esta manifestación y dices, pero es que ¿por qué no es, sabes? El fondo no es tanto Palestina, porque en realidad lo ponen como bandera, Es una bandera. es una bandera de vamos a apoyar a Palestina, pero en realidad están hablando de un tema más arbitrario y estamos hablando de que Israel sí está teniendo un poder impresionante a nivel mundial. Pero también tuvimos una a favor de Cuba. Sí. Por eso te digo, hay como hay como dos vertientes ahorita y dos, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Pero al final estamos hablando de dos cosas que son distintas. Una, porque defienden esta parte de Cuba y de hay que ayudar a Cuba y hay que, o sea, si bien ese día a mí me tocó la manifestación de Palestina. Y estaba escuchando el tema por eso te decía que viene más a fondo lo de Palestina y lo de Cuba. Porque ellos hablan de esta parte donde cómo tú llegas a caer en este punto de lo que está viviendo en este caso Cuba, ¿no? Toda esta represión y toda esta situación de un gobierno autoritario y que al final todo lo que ha tenido las afectaciones Cuba, por ejemplo, y el bloqueo que tiene Estados Unidos, y entonces hacen dentro de la manifestación un tema en contra de Israel y un tema en contra de Estados Unidos. Pero hay un tema más a fondo. La gente me parece que está queriendo manifestarse de muchas maneras, porque tiene muchas inconformidades ya con el gobierno. Entonces, a veces también la gente tiene que salir a hablar de cosas que son como países que dices, ¿en qué momento llegaron a eso? Y el miedo es que en algún punto, como lo vemos, pues también México pueda caer en una dictadura. Sí, hay un grupo de personas que dicen hay que tener cuidado, no queremos caer en lo que está pasando en Cuba y en todos estos países. Perdóname, ojalá puedas tener esa llamada. ¿Te acuerdas? La semana pasada íbamos a tener con, se me olvidó el nombre. Johanna. ¿No? Sí, pero que también estas marchas son a favor de del gobierno cubano, ¿no? O sea, ellos dicen que del pueblo cubano, pero el pueblo cubano quiere salir de la dictadura que tienen. El gobierno cubano es el que favorece en estas marchas. Lo mismo pasa con el tema de Palestina. O sea, estas marchas son a favor del gobierno de Palestina, pero no están considerando lo que vive el pueblo de Palestina. O sea, cómo estas agendas toman de estandarte al pueblo, pero realmente a los que están protegiendo son a los gobernantes. No es lo mismo. Pero es una incongruencia, ¿no crees? Porque al final, fíjate, están defendiendo a Palestina de todo o sea, si nos vamos más al fondo del asunto, defienden a Palestina, pero están también en su discurso, como ese día, diciendo que tenemos un gobierno autoritario, que tenemos un gobierno donde nos están quitando el agua, las tierras, o sea, volvemos a un punto de... Aterrizar en México. A ver, pero están ellos a favor de un gobierno que les está haciendo lo mismo en Palestina. Exactamente.
y entonces vienen y se quejan ellos de esta parte, no estás de acuerdo que es incongruente. Porque entonces estás defendiendo al gobierno o estás defendiendo al pueblo. O sea, esa es la gran diferencia. Si tú ahorita ves las encuestas, pues la mayoría de los de Morena hoy ya están abajo del 50%, incluyendo a la presidenta. Si tú le preguntas al gobierno, te van a decir que México está maravillosamente bien, que aquí no hay crimen organizado, que aquí todo es fantástico y la gente está feliz, feliz, feliz. Pregúntale al pueblo. Ve al pueblo de Chiapas y pregúntale si está feliz. Ve a Chiapas y pregúntale si está feliz. Ven a Puebla y pregunta si no está feliz. ¿Por qué? Porque finalmente no es lo mismo. O sea, ellos supuestamente representan al pueblo, pero cuando se quieren apoderar de la libertad de expresión, se quieren apoderar del poder judicial, o se apoderan del poder judicial, cuando se apoderan del Congreso, cuando quieren mantener una narrativa irreal y demás, pues no estás apoyando al pueblo, estás apoyando al gobierno, a los que están en las cúpulas, ¿no? En esto que ellos odiaban como las élites y mencionaban como las élites de poder. Bueno, pues hoy ellos son esas élites de poder y cada vez nos están coartando más libertades, ¿no? Pero además con la bandera de los derechos humanos. Sí, efectivamente. Entonces, creo que, y digo, a pesar de todo, no fue una marcha tan pequeña. O sea, en Puebla sí hubo, o sea, sí hubo gente que llegó. Y todo este también relajo que se hizo en el centro con los manifestantes. Pues mira, ya había hecho la 28 de octubre varios intentos de hacer marchas pro Palestina. Yo, por ejemplo, sí veo que en muchos de estos movimientos de repente llega alguien con una bandera de Palestina que dices, o sea, ¿por qué? O sea, como dices, oye, tantos ¿qué problemas. tiene que ver lo que está pasando en Puebla? Sí, O sea, ¿por qué no traes el escudo de Puebla? ¿Por qué no traes la bandera de México? ¿No? Entonces yo creo que en estos movimientos donde generalmente dicen no queremos a los partidos, van infiltrando a estos grupos pro-Palestina, los frentes comunistas, o sea, que no son partidos, pero que finalmente tienen una agenda política y que van aprovechando también estos espacios para ellos ir empoderando estos temas, ¿no? Entonces también hay que ser como ciudadanos bien observadores de esos detalles, porque una persona que llega con una bandera, pues tampoco representa a todo el cúmulo de gente que auténticamente se reúne para protestar en contra del cable bus, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo en estos días cómo se van a ir dando las cosas, porque entre marchas, manifestaciones, algo que sí lo digo es, si ya estamos hablando, la semana pasada le preguntaba al PAN, no, lo voy a sacar, mañana lo sacamos, porque me gusta la respuesta que nos da, para que la escuche. Y me deja asombrada la respuesta que da el PAN al tema donde yo le pregunto, les digo, a ver, si estamos viendo que ya hay un tema donde la gente está inconforme con el gobierno, porque vemos marchas en contra del cablebús, marchas en contra de la mega recicladora, marchas en contra de lo de la ley de infancias trans, marchas en contra de la ley Casco, marchas en contra de lo que tienes. A ver, espérame, es que entonces si hay tantas manifestaciones de tantas cosas de tus iniciativas que estás lanzando porque a la gente no le gusta, entendemos una cosa, primero entendemos que la gente nunca nos van a tener contento, eso es algo cierto, pero aquí el problema es que puede que un cierto porcentaje de gente no la tengas contenta, pero no puede ser que a un porcentaje o un cierto número ya de gente no esté contenta, dijeras, bueno, son dos iniciativas en las cuales no está de acuerdo la gente, pero estás hablando de 1, 2, 3 y empiezas a numerar, entonces es que como gobierno no estás haciendo algo bien. Y empezamos con el tema de los parquímetros.
Hace un año que implementaron, poco más de un año que implementaron el tema de los parquímetros, los vecinos de los 6 polígonos también se quejaban y al final de cuentas no estaban errados en lo que decían. Hoy no hay transparencia en lo que recauda el parquímetro, eso no ha mejorado la seguridad. Hoy vemos de día y de noche y de tarde y a cualquier hora te desvalijan el coche enfrente de todos. No estamos viendo arreglos en las calles que se supone que también se iba a servir para eso. O sea, para todo lo que fueron sumando, que iba a ser el dinero de la recaudación de los parquímetros, hoy no lo estamos viendo reflejados. Entonces, Exacto. ¿cómo vas a confiar en algo si algo tan sencillo como el tema de los parquímetros vino a perjudicar a tanta gente? También atacaron a los que se manifestaban, los fueron a perseguir a su casa, les empezaron a cerrar sus locales, empezaron a amenazar a los comerciantes y al final de cuentas no estaban equivocados. Ahí es el punto por el cual venimos hablando en el hecho de decir, y se lo cuestionaba el PAN por eso, si ya estamos hablando de tantas manifestaciones y de que está la gente en disgusto porque se está viendo con el gobierno actual, les preguntaba a ellos, ustedes como partido de oposición, ¿qué es lo que van a hacer para cambiar esta situación en un proceso electoral rumbo al 2027, donde pues ustedes quieren llegar a posicionarse nuevamente como partido? Entonces, ¿cuál es? Y también le hacía la pregunta, donde también el gobernador sale y dice, para quien salga y diga que no quiere la mega recicladora casi casi, va ¿cómo se llama? Carpeta de investigación, ¿no? Entonces decía, y que ahora la gente dice, es que no hay manifestantes. Pues es que están amenazándolos, la gente ya no va a querer salir a manifestarse, porque al final del día dice, pues no vaya a ser que o me mandan un grupo de choque, o me levanten una carpeta de investigación. O sea, todo lo que haces es coartar esa libertad de expresión para poder manifestarte. Entonces, cuando le hago la pregunta al PAN, es muy interesante la respuesta que me da, porque como un partido político que quiere ayudar a la gente se sale por la tangente en sus respuestas y no te contesta lo que verdaderamente tú le estás preguntando. O no sé si no me entiende, o no sé si yo no me explico bien, o no sé por qué razón evaden el tema. Y entonces te dan una respuesta tan banal en el sentido de, pues sí, todos tienen derecho a manifestarse, pero pues nunca dicen, no, sí, vamos a trabajar esto. Salen por la tangente cuidándose como de no raspar al gobierno actual y cuidando sus intereses propios también. Habría que rascarle ahí porque están no queriendo dar una postura exacta con respecto a ciertos temas. Como que llevan más la agenda hacia quiénes van a ser los candidatos, quiénes están peleando, si los ciudadanos se deben de sumar, pero no una agenda de cómo harían para que las cosas mejoraran en Puebla. Y no solamente el PAN, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos hoy una escasez de figuras. Tenemos, o sea, en MC, en el PRI, Mira, tenemos hoy un partido el de Somos MX que no sabemos realmente quiénes están ahí adentro. Sí. O sea, no hay algo que tú digas, esto puede Yo funcionar. creo que sí hay, pero hay pocos y a los pocos que hay no les dan reflectores porque no les conviene. Porque no todos los partidos tienen gente que sea ineficaz, sino el problema es que a la gente que es eficaz y que realmente quiere hacer algo, no la van a poner en un punto estratégico. O sea, habría que ver, esto, o sea, fíjate que ayer que estaba yo en reunión por unos proyectos que estamos haciendo, estamos hablando justo de este posicionamiento que viene, de que no nos preocupemos tanto ahorita por la elección, sino por lo que hay detrás de todo eso. Porque viene un proceso electoral muy complicado, señores. En un proceso electoral donde vamos a tener que, si nosotros como ciudadanía no tomamos una decisión y de ponernos ojo, bien buzos en las casillas, porque eso va a ser, o sea,
un tema bien delicado, el tema de los votos, el tema de las casillas. Por eso les digo, viene un proceso electoral muy fuerte, porque Morena, pues obviamente no va a querer perder todo este electorado. Y que al final, ¿quién me dijo que estamos hablando? Y estaban diciendo que están pidiendo la credencial para que te registren según para algo. Pues para todo, o sea, si te dan una despensa, te piden credencial, si va a haber algo, te piden, y a los servidores públicos les piden 10 credencial, por ejemplo, de los municipios por ejemplo, en San Pedro Cholula, si tú eres el que barre o, vamos, el puesto que quieras, tienes que llevar 10 credenciales de elector, o sea, ¿a quién llevas? Pues a los de tus parientes, ¿no? Hay muchas cosas Hay muchas turbias. cosas. Vamos a ir desmenuzando, fíjense. Va a ser un proceso electoral bien interesante. Pero yo sí creo también que si como ciudadanos, o sea, los partidos políticos viven de nuestro dinero, Por supuesto. viven de nuestros impuestos. Sí. Y si hoy los partidos que hay unos que se declaran de oposición, también como ciudadanos tenemos que forzarlos para que trabajen a nuestro favor. Si es que obviamente estamos, no queremos que siga Morena, ¿no? Si nos declaramos ciudadanos de oposición, pues claro, pues tú estás feliz. Sigue siendo linda. Pero si eres un ciudadano que se declara en oposición, tienes la obligación y tienes el derecho de exigirle a los partidos que dicen que son de oposición de trabajar a su favor, porque no hay nada que le convenga más al gobierno que el ciudadano, el activista, siempre diga, no, pero partidos políticos no, porque entonces nos sigue teniendo segmentados. ¿Y cómo vamos a saber dónde están dónde están esos otros ciudadanos que pertenecen a un partido político que sí quieren hacer la diferencia si tampoco nos queremos acercar? Y no estábamos hablando de ningún partido en particular. En cualquiera de los colores y ofertas que tenemos hoy en Puebla, si de verdad queremos que algo cambie, tenemos que ir a exigir y tocar las puertas para ser escuchados también ahí y para ver de qué manera vamos a buscar que se haga escuchar nuestra voz. Pero obviamente ellos tienen mucho más medios que un ciudadano para hacerlo. Y tienen que aprender a que el que les toques la puerta no quiere decir que ya tienen tu voto, que ya les vas a organizar la reunión y que entonces electoralmente te vas a salir a hacerles la campaña, porque ese abuso tampoco es correcto. No, y bueno, a eso es a lo que me refiero, o sea, también nos referimos en este punto donde efectivamente como ciudadano tienes que tener mucho cuidado con este proceso que viene, porque se van a estar peleando, o sea, sabes, va a ser un tema muy difícil, pero bueno, vamos a pasar ahora a un tema ya de seguridad, donde pues el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, atribuyó los recientes asaltos a cuentavientes a deficiencias en los protocolos de las instituciones financieras. Ahora resulta que la institución financiera tiene la culpa de que los asalten. Y lo que dice, pues que también al probable filtrado de información por parte del propio personal bancario. Ante esta situación, el funcionario anunció que sostendrá una reunión de trabajo con directivos de seguridad de protección bancaria, SEPROBAN, para exigir una supervisión rigurosa en sus filtros. O sea, no puedo creer que volvemos, señores, volvemos al mismo punto. Este tipo de declaraciones que se hacen son delicadas porque entonces ahora resulta que nosotros, los individuos, las instituciones, los restaurantes, todo lo que es el comercio, tienen la culpa de que te asalten y te roben, porque no tienes, a lo mejor, imagínate la tiendita de la esquina, oye, es que me vinieron a robar, tú tienes la culpa, ¿por qué no metes un sistema de vigilancia? ¿Por qué no metes ¿Cuántas veces las cámaras de seguridad de las empresas o de los comercios son las que le salvan la tarde a la seguridad pública porque las cámaras de ellos no funcionan o porque en esa zona no hay o por la razón que quieras? Así es. O sea, es increíble Que no que
o sea, pero es más increíble que salga a decir esta barbaridad de el banco tiene gente infiltrada. Y a ver, señores, las averiguaciones se tendrán que hacerse toda esta parte de investigación para ver quiénes fueron los responsables, cómo pasó. Pero lo que quieren y manden, o sea, ellos tienen la obligación de dar una solución con el tema de la inseguridad que está viviendo Puebla. Porque entonces, cuando dan sus informes y cuando hacen sus comparecencias ante el Congreso, llegan y te dan unas cifras. Fíjate, del 100% que había, no me acuerdo si fue acá en Puebla o en qué estado, que salen a decir, y me dio tanta risa, no recuerdo dónde fue, pero te salen y te dicen, fíjate, en el mandato que yo he estado, del 100% de los asaltos y de todo, ya vamos el casi 50% de que no hay índices de inseguridad y tú te quedas así de, ¿es en serio lo que estamos escuchando? O sea, ya ahora resulta que no pasa nada, no hay inseguridad, no hay cae en mal estado porque ya y que también ese tema es otro, pero después lo platicaremos, es que hay tantos temas, señores, ¿por No, qué pues hay si temas tantos nos sobran, temas nos sobran. O sea, pues digo, es que hay tantos temas que nos iría todo un día en hablar de tantos temas, pero en realidad este tema de la inseguridad es algo muy delicado, porque estamos hablando de que entonces ahora tenemos casi que cuidarnos nosotros. O sea, en el sentido de la seguridad, porque si no tú tienes, o sea, roban tu casa porque contrataste, quién sabe a qué muchacha metiste a trabajar a tu casa. La tenía, o sea, pero esa investigación la hace la fiscalía, pero no, o sea, no la ciudadanía. Si bien durante muchísimos años siempre se ha dicho que hay cajeros en instituciones bancarias que son los que dicen quién retiró, cuánto retiró y demás. Sí. Es verdad que en 30, 40 años no han podido hacer un protocolo para que esto ya no suceda. ¿Cuánta gente no ves ociosa sentada en las banquetas afuera de los bancos? Mucho. O sea, ¿cómo por qué? ¿Qué trabajos están haciendo? Por ejemplo, ahorita dice, me voy a sentar a tener una reunión y estas reuniones no se supone que las tendrían que estar, y que se tendrían que estar haciendo desde hace mucho tiempo para poder trabajar y evitar este tipo de situaciones. Porque si estamos replicando el escenario de la mañanera, no estamos replicando la reunión de seguridad. No, porque, espérame, cosas más importantes. O sea, discúlpame, Tere, pero es como también yo me paso. Yo también me pongo muy exigente. A ver, no, tú pones, mira, así no se puede, porque mira, Tere, la verdad, en la mañana es para relajarse en un club. Hay ciertos personajes que se tienen que relajar en un club, hacer ejercicio, darse un bañito así bien rico y ya después, pues a lo mejor un desayuno en algún restaurante importante y para ir a hablar de agendas de trabajo y para pues igual ver si hay alguna calle que tenga que inaugurar y nada más voy de rapidito, le hago el cuento, tomo una fotito y ya me voy. Así es. No se necesitan. Es que no, o sea, sí trabajan, o sea, ¿por qué dices que no trabaja la gente? Es que yo me paso. O sea, yo soy muy mal pensada, seguramente. No, señores, o sea, a ver, porque, y fíjate, esta nota, por eso digo, sí trabajan tanto que, mira, fíjate, una revisión al Portal Nacional de Transparencia reveló que la Fiscalía General del Estado de Puebla adjudicó un contrato de hasta 47.8 millones de pesos para el suministro de combustible a través de monederos electrónicos a la empresa Eurogenco. El contrato no detalla la asignación de litros por vehículo ni establece mecanismos claros de control fiscal o candados de seguridad que garanticen que el recurso sea utilizado exclusivamente para la operatividad de las unidades oficiales.
Y pues bueno, este caso pone de manifiesto el tema de las compras recurrentes, pero algo bien interesante es que es para que veas que sí trabajan. Imagínate cuántos millones de pesos en gasolina, pues es que están haciendo. Tú no has visto todas estas cosas en la noche, sobre todo en la madrugada, cómo pasan y vigilan, pues se hacen su chamba, tienen que utilizar. ¿Cuánto de gasolina te gusta al día que utilicen? O sea, para hacer esto, como 2 tanques de gasolina se han de llevar al día, por tanto recorrido que le hacen a la Si lo ciudad. hicieran, claro. Pero, por ejemplo, y sobre este tema también, hace 15 días, hace 3 semanas, asaltaron en Camino Real a Mamuxpan el 7-Eleven, que todos vimos los videos. A la semana de eso, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de San Pedro Cholula, saca su maravilloso plan vacacional de seguridad. A la semana de que saca el plan, o sea, a los 15 días del primer asalto, vuelve a haber un intento de asalto en el 7-Eleven. Y si tú pasas hoy por ahí, jamás ves una patrulla. Y es una zona de tienditas, o sea, muy, muy recurrente, muy transitable. ¿Dónde están esas patrullas que tanto anuncian? ¿Dónde están esos rondines? ¿Dónde están? Ahora sí que como la película. ¿Y dónde está el policía? Pues están haciendo otras cosas, están haciendo diligencias en los juntos auxiliares y en otros lugares, porque pues un gasto tan excesivo, millonario de monederos electrónicos en gasolina, o sea, qué fabulosa esa empresa, la verdad que imagínate esa empresa, no manches, Felices. no, espera, dame no sé cuántos monederos, ¿no? O sea, ¿cuánto es? No, pues ¿por cuánto te facturo? ¿Por cuánto es lo que, cuánto es lo que quieres, no? ¿Cuánto quieres que O sea, te ¿cuánto den? quieres que te facture? O sea, no, pues es que lo que cuestan los monederos, los 40 y tantos millones. Y volvemos a lo mismo, quién y cuándo licitaron, cuál es la empresa, dónde podemos ver cuántos litros de gasolina se les reparte a qué unidad. O sea, todo eso antes lo podías consultar en el INE. Y el gobierno tenía la obligación de tenerlo en la plataforma para que cualquier persona pudiera consultar esos datos. Espérame. Podríamos hoy, si nos metemos a buscar, tener toda esa información. Yo sé con quién podemos buscar esa información. Ay, a lo mejor la conoces en Facebook, hay que preguntarle a Ismailina. Ella te ha hecho ya le estamos dando promoción, pero, o sea, y que se quejaron y que la atacaron un montón porque ella daba los datos, o sea, sacaba los datos y te estaba diciendo cuánto cobraban cada quien. Pero a ver, señores, es que, a ver, si no hacemos esta parte de transparencia, de poder ver cómo nuestros recursos, a dónde van, porque esos recursos son nuestros, de nuestros impuestos, de todo lo que pagamos, de las multas, de cuando, no sé, de tus 120 multas. Hoy ando muy graciosa, hoy ando como queriendo darle mucho sentido. Es que es lunes de vamos a darnos ánimo, ya claro. falta menos. O sea, dije, vamos así, de tus 120 multas que vas a pagar y que dices, yo con mi dinero voy a ir a pagar porque, y dices tú, ¿a poco si es tu dinero? Dices, bueno. ¿Y qué tal podría haber pasado? Nadie lo está diciendo, que se amparó. Puede ser. Pero ¿Tú viste las notas? pues nunca, pues se le preguntó, por ahí en algún momento algún compañero llegó y le dijo, oiga, pero no ha sacado el recibo. Exactamente, es que el chofer lo va a detener. Disculpa, o sea, no es uno mal pensado, pero en una de esas sacó un amparo y ya ni siquiera se pagaron esas multas. Bueno, mira. Digo, cuando no transparentas, dejas el camino abierto de la suspicacia. El caso es que aquí nosotros solamente decimos que hay tantas cosas que son tan ilógicas que se hacen que, bueno, es... Y bueno, pues en otro tema, algo también pues triste, delicado, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación tras el fallecimiento de Tania, una joven de 26 años,
que acudió a una clínica particular en la zona de la vía Tliscayol para analizarse un procedimiento médico y sufrió complicaciones graves, los cuales le provocaron la muerte. El establecimiento no contaba presuntamente con el equipo de emergencia necesario para atender la crisis, por lo que las autoridades indagan una posible negligencia médica y la falta de permiso de operación del lugar. Volvemos a lo mismo. Y si ya había pasado con la mujer que perdió la vida en este tema de procedimiento estético, en una clínica que no tenía permiso, en una clínica que no tenía o sea, que no era doctora, que no, o sea, señores, les vuelve a pasar lo mismo, pero no aprenden. ¿Cuántas cosas más tienen que pasar para que entonces, cuál es su chamba? A ver, volvemos al mismo punto. ¿Qué están haciendo ustedes con este trabajo de regular los lugares que no, o sea, que no tienen estos permisos? No los clausuran, ¿por qué? Porque no dijeron después de lo de la persona que murió por esta cirugía plástica que pierde la vida. No dijeron que iban a hacer una exhaustiva revisión de todos estos lugares que daban servicios médicos, del que fuera. Pues siempre se dicen muchas cosas, pero de una cosa es lo que dices y una cosa es como buen político que eres. ¿Dónde está COFEPRIS? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? O sea, hay que preguntarle a nuestra nueva secretaria de Salud. Habría que hablar con ella para ver cómo están trabajando con esas clínicas clandestinas, porque al final tendrían que clausurar toda aquella clínica que no cuente con los permisos necesarios y sobre todo que revisen que la gente que está trabajando ahí sea gente que realmente es médico o que realmente tenga la especialidad que se requiere para hacer los procedimientos. O sea, hablamos de si tú llegas a una clínica a realizarte un legrado, como en este caso esta niña, pues al final tendría que haber tenido todos los protocolos de seguridad en cuestión de salud y en cuestión de emergencia. ¿Qué pasa si se nos llega a haber alguna dificultad? Pero pues no la tienen y vuelve a pasar el mismo punto. Fallece otra persona y vuelve a salir a relucir que no se está haciendo esos recorridos, porque acá es que mira, Tere, es un trabajo de campo. Ayer fíjate que cuando platicaba con esta persona, tú tienes un panorama completamente diferente cuando haces un trabajo de campo en tus respectivas áreas. claro. Si tú tienes el área de la salud, tu trabajo de campo es ir a ir y recorrer con la gente. Obviamente tienes tus áreas respectivas para cada cosa. Entonces, ¿quién está regulando lo de estas clínicas? A ver, háganme trabajo de campo y se me van y se me ponen a recorrer para ver cómo están estas clínicas por zonas, pero realmente no lo hacen. Y sí llegaban. Yo tuve un consultorio médico durante varios años y cada año llegaba gente de la COFEPRIS, de salud, a revisar que tuvieras los certificados, que tuvieras los protocolos. Si te hacían alguna anotación, tenía cierto tiempo para hacer la aclaración. O sea, no es que llegaran y te clausuraran el lugar. O sea, había un protocolo. ¿Cuándo se dejó de hacer ¿Cómo eso? se llamaba? Es que sí hay un área. Yo trabajo en Secretaría de Salud, déjenme les digo, y hay un área donde regula todo eso. No recuerdo el nombre. Pero me acuerdo que efectivamente, y era un caos, para que te dieran los permisos, era una situación donde batallaban mucho, pero sí se hacían esos recorridos. Ahora recuerdo. Y se otorgaban los permisos. ¿Sabes cuál? Yo creo que, no sé si desde pues digamos, la administración pasada ya está. Yo creo que a raíz de la pandemia se dejaron de hacer. Y qué grave, porque finalmente si algo nos enseñó la pandemia es que teníamos que estar preparados para las emergencias. Pues bueno, vamos a ir viendo, ojalá este tema de protocolos
se puedan cuidar, porque ya vimos un Cuetzalan también, donde también la gente que no tenía los permisos necesarios, pues también hizo un tour que pues ve cuánta gente perdió la vida en ese lamentable, pues que iban aparte de vacaciones, ¿no? Tú vas de vacaciones, nunca te vas a imaginar que puede llegar a pasar algo por una situación también. Y hay que decir también, para las personas que nos ven, cuiden también los lugares a donde van. Vean que tienen todos digamos que los lineamientos, aunque también hay, es que, mira, Tere, si te vas Es que en una fondo, emergencia después se van al más barato. no, pero te digo una cosa, no, Tere, porque desgraciadamente también hay lugares clandestinos que te ponen hasta el título de no, mira, yo, o sea, no me refiero a los permisos, sino me refiero a los títulos inclusive de médicos y todo. ¿Sabes? Está bien complicado todo eso, o sea, sí se tiene que hacer un trabajo impresionante. Porque tampoco es el lugar, porque tuvimos una Marilyn Cote que daba consultas en el edificio del MAC, o sea, no era como que estuviera escondida de la gente, ¿no? Porque uno escucha clandestino y piensas que va a ser como Ajá, que está en el callejón más oscuro del Zócalo de Puebla, o sea, no. O sea, atrás del estamos cable hablando de gente que se anuncia como médico, que da consulta y que está a vista de todos. ¿Quién revisa que tengan los títulos suficientes para dar el servicio que ofrecen? En general, ¿no? Y volvemos, todos los caminos llevan a Nay Salvatore. Ella publicita un medicamento para bajar de peso. ¿Dónde están los permisos de Cofepris? ¿Existen? ¿No? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por tomarse estos productos milagros? Y si los anuncia una diputada local, ¿hasta dónde la gente considera que entonces es un producto que puede ser una buena opción? Claro. Pero hay muchas cosas, o sea, siempre una puerta abre la otra y la otra y la que sigue, pero tenemos que cuestionarnos todo hay que lo cuestionarse. está en seguridad. Y bueno, vamos a pasar a un tema ya para finalizar por los tiempos. Tengo que dar este anuncio. Estamos haciendo una reestructuración al noticiero, a nuestra casa. Por eso estamos ahorita transmitiendo desde Facebook y desde nuestras redes sociales. Estamos trabajando para darles, como les comentábamos siempre, el mejor contenido, la mejor información para trabajar en este su noticiero La Voz del Pueblo. Ahorita pues estamos viendo que vamos a estrenar casa en unos días, entonces pues esperemos que en estos días ya podamos estar trabajando en el 107.9 de FM, pero siempre estamos aquí, bueno, vamos a estar, si no por Facebook, por las redes, para que nos escuchen y nos ven. Y pues, ¿qué temas tenemos? Rapidísimo pasamos a deportes, digo ya para aligerar y terminar bien el día. Ya, oye, hay que relájanos. Digo, no porque sea lunes todo es tristeza. ¿Verdad? Entonces, bueno, en México sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación mexicana continúa entre las potencias de los Juegos Centroamericanos con una destacada actuación en las disciplinas de clavados, natación, taekwondo, atletismo. México se mantiene en la pelea en el primer lugar del medallero, consolidando su dominio en varias disciplinas. Y el medallero que tenemos hasta hoy, 3 de agosto, es 108 medallas de oro, 74 medallas de plata y 68 medallas de bronce. ¿Qué tal, Muy bien. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Sigan los Juegos Centroamericanos. De verdad es que estos jóvenes que se van preparando aquí para los Panamericanos y seguir esta ruta de los Juegos Olímpicos. Vemos nuevos rostros, chavos jóvenes. Hay que entusiasmarse y hay que apoyar a los nuevos talentos mexicanos. Y bueno, no está de más decir que una mujer, Romina Hinojosa, hará historia en la Tour de Francia femenil. Mientras Isaac del Toro hizo historia al convertirse en el primer mexicano en subir al podio en la Tour de Francia,
Otra mexicana también dará de qué hablar, su novia, que además, o sea, además qué padre, ¿no? Es la novia de Isabel del Toro, creo que eso suma muchísimo porque pues se dedican a lo mismo y así no se distraen. La ciclista del equipo belga será la primera mexicana en competir en la Tour de France, marcando un momento histórico en el ciclismo nacional. La pareja se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la nueva generación del deporte mexicano. No cabe duda que estos nombres van a marcar historia en nuestro país. Si bien ya en algún momento algunas mexicanas habían participado, esta etapa de la Tour de France es como una nueva fórmula. Entonces, en esta es donde Romina es la primera mexicana en participar. Hay que seguirlos, es súper interesante cómo son estas competencias de varios días, donde la inteligencia y la estrategia realmente le ganan más allá del pedaleo, ¿no? Entonces, síganla, la Tour de France, y vamos a esperar sorpresas. Y en espectáculos. Ay, no, yo sí quiero hablar de Yo hoy esto. sí pedí autorización porque no nos podemos desvelar. Y estoy segura de que vamos a hacer un poco funeadas, se dice. Así nos van a hacer hate, porque yo les tengo que decir que apenas pasé por un hate. Y mañana hablamos de eso, ¿eh? Mañana sabes que vamos a hablar de cómo la gente está bien loquita. O sea, dices, bueno, nosotros no somos casa de los famosos, pero de verdad Pero que no está podemos separarnos de la tendencia, finalmente es noticia para algunos. Y bueno, pues en la Casa de los Famosos, la primera en salir fue la ex OV7 Mariana Ochoa. Pues es la primera eliminada luego de recibir el menor apoyo del público durante su primera gala de eliminación. Su salida generó diversas reacciones entre sus seguidores, porque además ya había salido una lista de probables, de cómo iban a ir saliendo, de probables salidas, y Mariana se encontraba como en el cuarto. Hay que mencionar que Mariana tiene varios compromisos de conciertos creo que por ahí tiene algo en Europa, entonces a lo mejor sí, por su agenda era necesario que saliera antes, a lo mejor sí fueron los votos, pero en lo poco que yo he visto en redes, la verdad es que creo que pues es como, así como la vemos en sus redes, pues es como se presentó en el reality. ¿Quiénes estaban o sea, con ella? Estaba Mariana para eliminación. ¿Quiénes estaban? No me exijas tanto, no me exijas tanto, apenas estoy adentrándome, es la primera vez que voy a ver la Casa de los Famosos. Yo ya tengo mi aplicación de VIX, así para pero que hay varios interesantes. Está Cintia Clitbo, está ahí. para los jóvenes contemporáneos de mi edad, bueno, Mariana Ochoa, que ya se fue, pero está Cintia Clitbo, está Ernesto Laguardia, está Yair, así como de los famosos que yo recuerde. Hay una chava que salió en una telenovela infame, se llamaba, de Epigmenio Ibarra, no recuerdo el nombre, pero cuando la vi, la relacioné con esa telenovela, buena actriz. Entonces van a estar dando nota, van a dar de qué hablar. Entonces, pues estaremos pasando cada lunes cómo se va dando el chismecillo por ahí. Pero lo que sí pude ver fue que el cantante Yair estaba hablando del Alzheimer que padece su mamá. Compartió que su madre enfrenta esta enfermedad, una situación que ha cambiado la vida de su familia. Y creo que vale la pena mencionarlo porque es un padecimiento, una enfermedad que muchos mexicanos están enfrentando, muchas familias atacan, pues es algo que cambia por completo la dinámica, que te pone en un estado de alerta. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el lenguaje y otras capacidades cognitivas. Con el paso del tiempo, la persona puede dejar de reconocer a sus seres queridos y requerir cuidados permanentes. Especialistas recuerdan que el diagnóstico oportuno, la estimulación cognitiva y el acompañamiento familiar pueden mejorar la calidad de vida de quienes viven este padecimiento, además del apoyo de los cuidadores.
fundamental. Por ahí hay una iniciativa en el Congreso de Puebla sobre el tema de los cuidadores, que son los grandes olvidados cuando hay un paciente con alguna enfermedad progresiva o autoinmune. Creo que ahí valdría la pena invitar a alguno de los Habría que hablar. diputados para hablar sobre el tema, sobre todo el que manejó la iniciativa. No solamente es un tema de que son, como dicen tú, los olvidados, sino fíjate que el papá de una amiga mía tiene Alzheimer y el doctor le decía, ustedes no pueden ser cuidadoras porque los cuidadores, fíjate, qué interesante, ¿eh? Los cuidadores tienden también a padecer Alzheimer y a padecer ciertas situaciones porque lo que comenta el doctor es que pues tú estás como ahí, ¿no? Todo el tiempo viendo al paciente y de repente empiezas a tener también ciertas afectaciones. Por eso les decían, ustedes no, decía casi que se contraten a alguien si pueden, porque también Hay una realidad en México. Por eso no esta tienes ley, el recurso para pagarle a un cuidador. por eso esta iniciativa de cuidadores, porque finalmente no siempre puedes pagar, o a lo mejor eso sería una ayuda para poder tener a alguien que te asista, a lo mejor por lo menos en las noches, Pero porque sí sí habría es que a tocar ese tema. tocar ese tema. A venir, que venga alguien del Congreso para que nos explique un poco. Porque además, pues los cuidadores, pues al final son los que empiezan a padecer también depresión, desgaste, el desgaste emocional. Entonces, cuidar la memoria también es importante para todos estos juegos de mesa. Funcionan, ¿no? O sea, te ayudan un poco. Y bueno, pues nuestros saludos, aunque sabemos que no nos escucha porque está dentro de la casa de los famosos, y no seguramente estaría aquí dándonos like, pues a Yair, que finalmente siempre el tener un familiar con cualquier enfermedad degenerativa ya sea el Alzheimer, cáncer, Parkinson, o sea, todas estas enfermedades, pues que finalmente es una lucha de todos los días, pues un abrazo. Y bueno, pues hay que cuidarse, la medicina preventiva siempre es la opción, alimentarse bien, tener un buen manejo de estrés, por eso es tan importante esta parte de la ayuda emocional, el apoyo emocional, que se habla mucho de eso, pero tampoco se aterriza, ¿no? En iniciativas públicas que de veras ayuden a la gente. Habría que hablar todo ese tema, porque hemos hablado de muchas cosas, pero en salud pública hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, y pues ya llegamos al final de nuestra emisión de La Voz del Pueblo. Hoy lunes, estamos a 3 de agosto ya, 3 de agosto. Yo los voy a abandonar en unos días, qué rico. Voy a estar transmitiendo. Me va a dar mucha tristeza transmitir desde un lugar muy lejano del mundo, ya sabrán. Pero la verdad es que, pues bueno, para nosotros eso es siempre un gusto estar con ustedes cada mañana, poder llevarles la información más importante del día a día, tanto a nivel nacional como internacional y local, y sobre todo, pues también que tengamos esta conciencia como ciudadanos de poder tomar las decisiones que mejor nos parezcan. Vienen procesos complicados, vienen procesos de pensar mucho, pero nosotros aquí estamos para poder platicar de todo esto y más, y vamos a ver estos días. Yo sí voy a estar pendiente de la Casa de los Famosos para ver qué tal se va dando todo esto, pero más vamos a estar pendientes de lo que pasa aquí en Puebla Capital. En la casa de los La casa de los mañorías, sí, de verdad, esta casa sí, caray, sí. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mariana Trujillo. Teresa Reyes. Y nos vemos o no, y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana, por favor. Tómense un cafecito, relájense, es lunes, todavía son vacaciones de los niños. Todavía hay vida. Exactamente. Adiós. Bye. ¿Y cómo sales? Tú terminas. Sí.
Pues sí, es adecuarse, ¿sabes qué? Al formato. Como que siento que, a ver, Creo que